En la clase de hoy, antes de ir a presión osmótica, vamos a ver un tema serían las soluciones electrolíticas, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada con respecto a las soluciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro de las soluciones que teníamos dos tipos, las moleculares y las electrolíticas? Esos son los dos tipos que a nosotros nos interesan para poder aplicarlos en biofísica. ¿Sí? Sabemos que hay otros tipos de soluciones. Pero estas dos son las que me importan a mí. ¿Y cuál era la diferencia que tenían cada una? ¿Qué pasaba con las soluciones moleculares? ¿Qué característica tenían? ¿Quién se acuerda? Que no se disociaba. No se disociaban. Muy bien, no se disociaban. Entonces, recordemos que las propiedades coligativas eran aplicadas a estas soluciones, soluciones moleculares, estas que no se disocian, ¿sí? Bien, ¿y las soluciones electrolíticas qué característica tenían? Esas sí se disociaban. Estas sí se disocian, muy bien, estas se disocian, por lo tanto, vamos a tener que nosotros hacer algo para poder aplicar las propiedades coligativas. ¿M? Entonces, vamos a poner un ejemplo acá. Soluciones electrolíticas, entonces son aquellas que se disocian. ¿M? Por ejemplo, cloruro de sodio. ¿M? El cloruro de sodio se va a disociar en el ion cloro va el ion sodio. ¿Sí? Entonces ustedes tienen ahí esta parte, ¿sí? Que le vamos a llamar la forma molecular, y esta parte que le llamamos la forma disociada. Entonces ahí esto me ha dado como resultado, cuando se ha disociado, dos moléculas o dos iones, cloro y sodio. Características, están cargadas. ¿Mm? Tienen carga eléctrica, entonces por esa razón nosotros la podemos usar como conductores. ¿Mm? Todo esto va a ser una base para el práctico que sigue. Bien, entonces, estas soluciones electrolíticas, que nosotros también las tenemos en el organismo, yo tengo que ver cómo voy a poder yo usar las propiedades coligativas en mi organismo si yo tengo soluciones moleculares y soluciones electrolíticas, sabiendo que las propiedades coligativas eran solamente para soluciones moleculares. Entonces vamos a ver que tenemos que conocer tres cositas importantes. Vamos a conocer lo que se llama el grado de disociación alfa. Grado de disociación alfa. Vamos a conocer a la constante de disociación K. Y vamos a conocer al factor de corrección I. Entonces hoy nosotros vamos a conocer alfa, K e I. ¿Mm? Estas tres cosas son muy importantes para yo poder aplicar las propiedades coligativas a las soluciones electrolíticas. ¿Mm? Bien, vamos a comenzar en este orden. Después van a ver por qué hemos comenzado en ese orden y no al revés. Recuerden que todo lo que yo digo está en el PDF. Entonces ustedes tienen ahí el PDF completito con todo el desarrollo de las fórmulas, que eso es lo que yo voy a explicar ahora. ¿Sí? Tenemos que saber cómo nace cada fórmula para alfa, K e I. Esos son preguntas de parcial y preguntas de final. Entonces ustedes ya van aprendiendo hoy lo que les pueden tomar en el parcial y lo que les pueden llegar a tomar después en el final. Entonces por eso es muy importante, ¿sí? Que ustedes sepan estos temas, los vayan estudiando y fijando bien desde ahora, porque así ya después les queda para el final solamente repasar, ¿sí? Bien, vamos a borrar este lugar para ver todo. Y vamos a comenzar con el primero, que ya les había dicho, que era
el grado alfa. Grado de disociación alfa. A mí me interesa esto que sepan bien. Alfa. Eso es lo primero que vamos a ver. Alfa. Bien. Vamos a poner acá, primero, vamos a dibujar un franquito. Y yo les digo que en este frasco voy a poner 4 moléculas de cloruro de sodio. Esas moléculas de cloruro de sodio las voy a dibujar de la siguiente manera para que podamos conocer. Bien, ahí está la molécula de cloruro de sodio. Yo digo que tengo 4. Esas las pongo dentro de este frasco. Entonces pongo las moléculas. Bien, pongo las moléculas. Esta es la molécula de cloruro de sodio. Y esa es una. Yo cuento acá en el frasco y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué yo cuento 8 si ahí dice que hay 4? Porque están ¿Qué opinas? disociadas. Porque están disociadas. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender acá. Se puede confundir y cometer el error si yo utilizo una fórmula de cualquiera de las propiedades coligativas que vimos la vez pasada para aplicar a esta solución, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque acá me dice que hay 4, pero no he tenido en cuenta que puede estar disociada completamente, como es este caso, y ahí me figuran 8. Entonces ya el problema no me daría si yo utilizo la fórmula tal cual está. ¿Mm? Y no es porque estamos cometiendo un error nosotros, sino que esas fórmulas son para soluciones moleculares, aquellas que no se disocian. Estas se disocian, entonces tengo que ver qué hago. Bien, entonces veamos acá, ¿con qué es ese grado de disociación alfa? ¿Mm? Entonces vamos a ver, alfa, este grado es la relación que yo voy a encontrar entre la concentración disociada con respecto a la concentración total. Esto que yo escribí acá se llama fórmula conceptual. ¿Mm? Entonces, el concepto, ¿de dónde lo sacamos? De ahí de la fórmula. Entonces, eso que yo acabo de poner, ustedes lo pueden escribir. Entonces, ¿qué es alfa? Es la relación que hay entre la concentración disociada y la concentración total. ¿Mm? Bien. Ahora, vamos a aplicar un ejemplo matemático, con respecto a esto que yo puse acá, 4 moléculas de sodio, ¿no? Con esas números, para ver los valores. Concentración disociada de las moléculas, de las 4 moléculas de cloruro de sodio, ¿cuántas se han disociado? ¿Qué opinan? ¿Todas? Todas, muy bien. Las 4 están disociadas, ¿no? 4. Y la concentración total es 4, porque eso es lo que me da el lugar. 4. ¿Puede disociarse más? No. No, ya no puede disociarse más. Disoció completamente. Esto lo expliqué. 4 dividido en 4 es de 1. Entonces, ya no puede disociarse más, entonces el valor siempre va a ser, el valor máximo va a ser 1. ¿Sí? No me va a dar nunca más que 1. Porque acá está disociada esta molécula
el 100%. Y esto es el primer concepto que yo voy a aprender, que 1 es el máximo valor. Máximo valor. Esto, chicos, tiene que ser el machete de ustedes, porque si ustedes no saben el concepto, van a meter la pata. Entonces, 1 es el máximo valor del grado de disociación. Pregunta de examen. Entonces, si ustedes están haciendo un problema, y en el problema el resultado de alfa está 7, ¿van a seguir haciendo el problema? Y yo dije que no, ¿verdad? Porque me está dando un valor mayor a 1. El valor me va a dar a mí siempre menor a 1 si yo estoy bien, o sea, hasta 1. 0,99. Nunca les va a dar valor disociado al 100%, nunca les va a dar 1 en un problema, siempre va a ser menor. ¿Sí? Entonces, ojo, me da más que 1, en algún lado me tira pata. Hice un paso de pasaje término mal, metí el dedo mal en la calculadora, copié mal el valor, etc. Pero si ustedes saben el concepto de alfa, no van a meter la pata en el problema, ¿sí? Y esta es pregunta de examen. ¿Cuánto es el máximo valor del grado de disociación? 1. Bien. Entonces ya saben, acá, otra cosa. Ambos datos son concentraciones. No puede ser molecular, en ambos casos, entonces las unidades se van. Por lo tanto, el valor de alfa siempre va a ser adimensional. No tiene unidades el valor de alfa. No tiene unidades. Bien, ¿qué otra cosa vamos a aclarar de alfa? Vamos a aclarar lo siguiente. Como estamos diciendo que el grado de disociación se lo puede explicar representando el porcentaje de disociación que tiene esa solución. Acá yo he puesto que estaba disociada con el ejemplo un 100%. Entonces se lo representa en porcentaje también. Si yo digo 50%, ¿qué quiere decir? Que de las 4 se han disociado 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en el problema, a ustedes les dan el siguiente dato. Solución al 9% y el otro versito puede ser solución disociada al 9%. Y acá se presenta el pequeño problema porque, como ustedes saben, nosotros expresamos el porcentaje en una forma de concentración, ¿se acuerdan? Entonces yo tengo que saber cuál de los dos, 9% es alfa y cuál va a ser concentración. Entonces acá la palabra mágica es la palabra disociado. Entonces si el problema dice solución al 9%, concentración 9 gramos en 100 mililitros. Pero si el problema dice solución disociada al 9%, eso va a ser alfa. ¿Y qué valor va a ser de alfa? Voy a poner 9, no voy a poner 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decir acá que el valor máximo era hasta 1. Entonces, ¿qué valor va a corresponder? Como esto es porcentaje, 9 dividido en 100. Entonces, dividimos 9 en 100, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto, perdón? ¿Alguno dijo? 0,09. 0,09. ¿Sí? Si es 100, son 2 lugarcitos, ¿sí? Entonces, este valor es el valor que yo voy a usar para algo. Que no es lo mismo poner 9 que 0,09. ¿Entendido, chicos? Entonces, estas son las cosas más importantes que ustedes van a hacer de alfa. Y ojo, esta fórmula es fórmula conceptual. No la uso para los problemas. Esta fórmula solamente me sirvió para poder entender hasta cuál es el valor máximo, para poder entender que es adimensional, ¿sí? Pero no es la que yo uso para los problemas.
Cuando lleguemos al final, recién vamos a encontrar la fórmula. Pero hasta ahora ninguna de estas es para problemas. Pero sí lo tengo que saber porque esta es la forma en la que yo voy a aprender qué es el grado de disociación A. Bien, vamos a ver el segundo concepto, que era la constante de disociación. Pero yo voy a guardar acá, en este costadito, el valor, la fórmula de alfa, porque la voy a necesitar. Alfa es igual a la concentración disociada dividido en la total. Entonces la guardo acá, porque la voy a usar. Y ahora sí vamos a ir a la pregunta. Bien. Segundo concepto. Constante de disociación K. Esto es lo que vamos a aprender ahora. K. Vamos a poner el ejemplo que pusimos cuando hemos comenzado, que era cloruro de sodio. El cloruro de sodio se va a disociar con el ion sodio más el ion cloro. ¿Sí? Bien. Lo dejamos ahí. ¿Qué significa la constante de disociación? ¿Cuál es el concepto de la constante de disociación? Entonces vamos a poner una fórmula conceptual también, igual que hemos hecho con alfa. ¿Qué es la constante de disociación? Va a ser aquella que me expresa una relación, lo mismo que alfa. ¿Se acuerdan? Alfa me representaba una relación, que era entre la concentración disociada sobre la total. La constante me va a expresar una relación también, pero entre la concentración disociada con respecto a la concentración sin disociar. Esa es mi fórmula conceptual. De ahí sacamos el versículo del concepto. Entonces vamos a ver en el ejemplo que me puesto acá, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, esto corresponde a mi concentración sin disociar. Y cloro más sodio corresponde a la concentración disociada. ¿Entendido? Entonces ahora yo voy a aplicar el ejemplo este que hemos hecho acá a la fórmula conceptual. Entonces vamos a decir fórmula conceptual, concentración disociada, el sodio, ¿sí?, por cloro, dividido en la concentración indisociada, cloruro de sodio. Bien, entonces ahí ya tengo yo la fórmula conceptual aplicado con el ejemplo que acabo de dar ahí. Bien, ahora, obviamente esto, al ser conceptual, no es una fórmula que yo la pueda utilizar. Y nosotros por ahí confundimos a esta constante con, al decir constante, uno cree que ya tiene su valor propio, ¿verdad? Porque estamos diciendo constante. Pero ya vamos a aclarar por qué no tiene su valor propio. Tenemos que nosotros calcularlo, ¿sí? Pero, por eso la represento con la letra K, y no puedo confundirla, chicos, con la K de la constante de las propiedades coligativas. ¿Se acuerdan? La ley de Raoul, descenso crioscópico, molaridad por la constante crioscópica.
Por eso cada constante tiene su nombre y su propio valor. Constante crioscópica, ebulloscópica, de vapor y más tarde cuando veamos la de presión osmótica. Esta es la constante de disociación y no es lo mismo que las demás. Entonces, ojo, por favor, ahí no pueden confundirse. Bien, sigamos entonces. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es deducir la fórmula matemática. Es la parte que a ustedes no les gusta, pero la tenemos que aprender porque es pregunta de examen, ¿sí? Tanto de parcial como de final. Entonces eso es lo que vamos a aprender ahora. Para eso yo tengo que hacer acá un cálculo auxiliar. Por eso puse ahí alfa. O sea que la constante nace a partir de alfa. Y por eso necesito este cálculo. O sea, vamos a poner acá cálculo auxiliar. Bien, de la fórmula de alfa, yo voy a tener que despejar dos cosas. Yo necesito qué valor. ¿Cómo voy a medir concentración disociada? ¿Y cómo voy a medir concentración sí disociada? Esas dos cosas necesito. Entonces yo me fijo que concentración disociada está acá en alfa. Entonces la voy a despejar. ¿Cómo despejo? Dejo solito concentración disociada, que está acá arriba, y concentración total, que está dividiendo, va a pasar al otro lado, multiplicando. ¿Sí? Entonces, concentración disociada va a ser igual a alfa por concentración total. Entonces, esta fórmula la guardo. Ya tengo cómo medir la concentración disociada. Alfa por concentración total. Bien. Ahora, ¿cómo voy a medir yo la concentración sin disociar? Concentración sin disociar. ¿Cómo la voy a medir? ¿Qué voy a hacer yo? A la concentración total le voy a restar la concentración que se ha disociado, ¿verdad? Matemáticamente esa es la forma en la que la puedo calcular. A lo total le resto lo que se ha disociado. Bien, sigamos. Me fijo. Concentración disociada, yo ya tengo cómo calcularlo. Entonces lo que hago acá es reemplazarla. Entonces pongo concentración sin disociar es igual a concentración total menos y reemplazo la concentración disociada por alfa por C total. ¿Sí? Bien, como ahí tengo una diferencia, ven ahí tengo una diferencia, matemáticamente eso me está indicando que yo puedo hacer qué cosa, puedo sacar factor común. Entonces sacamos factor común. Concentración sin disociar nos va a quedar, que es igual al factor común va a ser C total. Por 1 menos alfa. Y esta es la formulita que obtenemos. Y es la que yo voy a guardar. Entonces ya tengo cómo medir concentración disociada y concentración sin disociada. C total por 1 menos alfa. ¿Entendido? Bueno, ya tengo esto. Ahora me voy acá. Ahora sí, me voy a ver cómo deducimos la fórmula de la constante de disociación a partir de este cálculo auxiliar que hicimos acá. Entonces vamos a ver. Constante de disociación. Me fijo. Yo tengo acá según el ejemplo. Esto era concentración disociada, esto concentración disociada y esto concentración sin disociar. Entonces yo lo voy a reemplazar a cada uno por la forma que obtuve acá. Sodio, concentración disociada de sodio, ¿cómo la voy a medir? Alfa por concentración total. Cloro, alfa por concentración total de cloro. Y concentración sin disociar, C total por 1 menos alfa. Bien. Ahora veamos.
alfa por alfa, alfa al cuadrado. C total por C total al cuadrado. Dividido en C total por 1 menos alfa. Este total al cuadrado se puede ir con esto, ¿sí? Entonces ya la fórmula al final me va a quedar que es alfa al cuadrado por concentración dividido en 1 menos alfa. Y esta es la fórmula de la constante de disociación, ¿sí? Directamente proporcional a la concentración alfa al cuadrado e inversamente proporcional a 1 menos alfa, ¿sí? Constante de disociación lleva unidades, pregúntale acá, lleva unidades, ¿qué unidades lleva? En fin, alfa era adimensional, ¿se acuerdan? No tenía unidades. Y concentración, me está hablando de qué? De la concentración que tiene la solución. Y esa concentración, ¿qué concentración puede ser? Molar, normal, osmolar, molar, etcétera. Puede ser cualquiera, la que se esté usando en ese momento. Entonces, ese valor es el único que tiene unidades. Entonces, ¿qué unidades va a llevar la constante de disociación? Unidad de concentración. Pero no quiere decir que sea una concentración. Ojo, ¿no? Porque a veces meten la pata y en el problema les dan como dato la constante 1,5 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. Y ese valor me lo usan para calcular, por ejemplo, el descenso crioscópico. Lo usan como molaridad. ¿Por qué me lo usan como molaridad? Si es la constante de disociación, no es concentración, ¿sí? Ojo, entonces lean bien los datos para no meter la pata. No es lo mismo constante, concentración. Todo lo contrario. La constante de disociación está dependiendo de manera directa de esa concentración, ¿sí? Por lo tanto, la constante va a aumentar si aumenta la concentración, ¿sí? Entonces eso va a ser, ¿qué pasa con las propiedades coligativas? También dependiendo de la concentración, entonces cuanto más concentración tenga, mayor será su propiedad. Siempre me guío de la fórmula. La constante de disociación, chicos, es propia de cada solución. Es propia. Depende de la concentración, ¿sí? Entonces yo por eso la busco, por eso la calculo. Por eso no hay un valor específico como cualquier otra constante, ¿sí? Entonces yo la voy a buscar la constante del cloruro de sodio, voy a buscar la constante del hidróxido de sodio, etc. Es propia de cada solución. Depende de la concentración y también depende de la temperatura, ¿sí? Bien, entonces esta, chicos, es la primera fórmula que ustedes obtienen para los problemas. En la hojita que yo les pasé, el problema de la fórmula del primer parcial está la fórmula, para que no se la olviden. Entonces, esta es la que yo voy a usar para poder calcular la constante de disociación. Bien. Vamos ahora a pasar al tercer factor, que era el factor I de Van Hoff o factor I de corrección. Tenemos que ver qué es y deducir también su fórmula de la misma forma que hicimos con la constante. El cálculo auxiliar alfa lo dejamos ahí porque lo vamos a necesitar también para el factor de corrección. Bien. Entonces, tercero, factor de corrección I. Bueno, vamos a poner acá
Un ejemplo, 100 moléculas de cloruro de sodio. Bien. De esas moléculas, yo digo que tengo 100 moles de cloruro de sodio, 100 moléculas, perdón, de cloruro de sodio. De 100, vamos a ver, cuando las puse en el frasco, 80 se han disociado el cloro, 80 sodio, y 20 quedaron sin disociar. 20 quedaron sin disociar. ¿Mm? Entonces, si yo sumo 80 más 80 y más 20, ¿cuánto me da? 180. Me da 180. Entonces me fijo ahí, porque no cuadra, que yo quiero que hay 100 y ahí dice que hay 180, ¿verdad? Entonces acá me está diciendo hay más de lo que vos supuestamente decís que hay. No es que hay más. Parece que hay más, ¿por qué? Porque no hemos tenido en cuenta la disociación. Entonces, para evitar cometer ese error, nace el factor I de corrección. Por eso se llama así. Para poder corregir las fórmulas con las que yo voy a trabajar y tener en cuenta toda esa solución, toda la molécula disociada y sin disociar. ¿Mm? Entonces, ustedes van a ver que el concepto, de fórmula conceptual, vamos a ver que la relación se va a dar en la sumatoria de la concentración disociada más la concentración sin disociar. Esto lo voy a hacer con la concentración total. ¿Sí? Eso es el factor I. Entonces ustedes fíjense, ¿sí? Que, ¿por qué yo I lo veo al último? Bueno, porque I, ¿y por qué puede ser I solamente mi factor de corrección? Porque I engloba todo. Engloba lo disociado, lo sin disociar y el total. Engloba los tres. ¿Sí? Entonces, por eso yo puedo decir que I es el factor de corrección. ¿Sí? Bien, apliquemos matemáticamente este circuito que se puede tocar numéricamente. Y va a ser igual. Concentración disociada más 80, perdón, más concentración sin disociar es 20. Y la total, 100. Entonces esto me da 1,8 como resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí este ejemplo? Que I vale siempre más que 1. Profe, ¿Sí? ¿no sería 160 disociada porque sería 80 más 80, o sea, 80 del cloro y 80 del sodio? ¿Y 20? No, porque eso más 20 es de la sin disociar. Por eso, pero vos tenés que sumar todo. 80 más 80 y más 20. Ah, perdón, veía 180 más 20, no se veía los otros 80, perdón. No, No lo porque veo vos bien. tenés 80 de cloro. Sí, más sin disociar que es los 20. Sí, ¿Sí? bien, perdón. Bien. Entonces, esto es un ejemplo nada más para que me muestre a mí hasta cuánto o desde cuánto vale el valor de I. ¿Mm? Entonces, I vale siempre más que 1. ¿Sí? Ese va a ser mi machete. Si yo aprendí el concepto de I, no voy a meter la pata. Cuando en el problema, si en el problema me da I 0,5, yo sé que eso no es así, porque I vale más que 1. ¿Sí? Entonces, me detengo y me fijo a dónde metí la pata. ¿Sí? Entonces,
y vale siempre más que 1. Pero, ojo, ojo, tampoco es que I vale 30. ¿Mm? Nunca voy a trabajar con una solución que me dé 30. ¿Mm? Como mucho, en los problemas van a encontrar hasta 3, un valor de I hasta 3. ¿Mm? Como mucho. General, el más grande que he visto de soluciones ha sido 2, y algo. ¿Sí? Pero nunca van a trabajar con valores tan grandes como 30. Entonces, si te da 30, también has hecho algo mal. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Y qué otra cosa? Todas las concentraciones, porque están todos se eliminan. ¿Mm? Porque acá me queda, hay una suma, pero el resultado va a dar concentración. Y acá tengo una división, se puede indicar con la concentración de abajo. Entonces, se eliminan las unidades, por lo tanto, y también es adimensional, igual que alfa, ¿sí? Entonces ustedes ya van viendo que tanto alfa como y van de la mano. Los dos son adimensionales. Uno es menor a 1, el otro es mayor a 1, ¿sí? Bien. Listo, ese es entonces el concepto que yo tengo que saber de I. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la deducción de la fórmula. Vamos a hacer la deducción de la fórmula para ver cuál es la que voy a utilizar para realizar los problemas. Entonces, vamos a poner I. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos, según el ejemplo matemático, acá, cloro, sodio y disociado, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí concentración disociada más concentración disociada más concentración sin disociar dividido en la total. Bien, entonces, según el cálculo auxiliar que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo era la fórmula de concentración disociada? Alfa por C total más alfa por C total más concentración sin disociar era C total por 1 menos alfa. C total por 1 menos alfa. Dividido en C total. Bien. Nos fijamos. Nosotros acá arriba tenemos una suma. ¿Ven? Tengo una suma acá y otra suma acá. Entonces eso me permite a mí aplicar propiedades de la matemática de la suma y puedo sacar factor común. Entonces vamos a sacar factor común acá arriba. El factor común va a ser C total. C total. ¿Sí? Y nos va a quedar en el paréntesis que C total es igual a alfa más 1 menos alfa. Dividido en C total. Ahí yo puedo simplificar C total por C total. Y sacamos acá. Alfa más alfa son 2 alfa. Ahí. Más 1 menos alfa. Bien. ¿Qué significa este 2? ¿Qué me estará mostrando a mí este 2? Me está mostrando en cuántos iones se ha disociado la solución. Eso me está mostrando ese 2. ¿Sí? Me fijo. Cloruro de sodio. ¿Cuántos iones hay? Mira, cloro y sodio. Son 2 iones. Entonces me están mostrando bien. Entonces, como esto era un ejemplo para poder generalizar a ese número, la letra de número de iones. Entonces me queda el número de iones por alfa más 1 menos alfa. Y ahora sí, de nuevo, ahí tengo una suma y podemos hacer propiedad distributiva para llegar a la fórmula final, en donde va a quedar
Y I es igual a alfa por n menos 1 más 1. Ojo que así queda la fórmula final, ¿no? Alfa por n menos 1 más 1. Son dos términos, entonces ustedes van a resolver primero alfa por n menos 1 y eso lo suman a 1. Y el resultado siempre va a ser mayor a 1. Y de esta fórmula recién voy a poder despejar cómo calcular alfa. De ahí puedo despejar alfa. Entonces alfa me queda. Fíjense, yo quiero despejar alfa. Es alfa por n menos 1. Entonces todo esto está multiplicando, todo eso va a pasar dividiendo. N menos 1. Y está sumando, pero está, ahora queda solito. Va a pasar arriba, me queda acá arriba, perdón, como resta. Y quedaba del otro lado. Y menos 1 sobre n menos 1. Ojo acá, ¿no? Son diferencias. Por ahí cometen el error de ponerme por. Esa fórmula no existe. Es n menos 1. Entonces alfa es i menos 1 sobre n menos 1. Y de ahí pueden calcular recién alfa. Entonces ahí tienen las dos fórmulas que van a utilizar para los problemas de soluciones electrolíticas para poder aplicar las propiedades coligativas. Entonces, si a ustedes les dicen que el grado de disociación de la solución es 0,5 y el n de esa solución es 2, calcula I. Entonces vos te vas a esta fórmula. I alfa 0,5 por n era 2. 2 menos 1 más 1. Entonces 2 menos 1, 1, ¿verdad? Por 0,5, 0,5 más 1, 1,5. Entonces el I de esa solución es 1. Si fuera al revés, me dice que I es 1,5 y N es 2, y calcules alfa, para acá, entonces alfa, I 1,5, menos 1, N 2, menos 1, 1,5 menos 1, 0,5, 2 menos 1, 1, 0,5 dividido en 1, 0,5. ¿Entienden? Entonces miren de fácil que es el cálculo de I y de alfa, teniendo obviamente los datos. Profe, Entonces ya ven que disculpe. una depende de la otra. Entonces, esto, y vale 1,5, ¿cuánto va a valer algo? 0,5. Ya saben, no van a meter la pata porque ya saben cómo es la fórmula y cómo lo van a resolver. Ahí terminan las tres partes que tenemos que saber de factor de corrección I, alfa y K. Nos queda ver ahora una partecita de I. Esto es lo que sí o sí necesito saber si han entendido. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. No terminamos con I. Este es un anexo para calcular el factor I, pero a partir de una propiedad coligativa, no a partir de alfa como hicimos acá. Acá lo hicimos a partir de alfa. Esa es la forma en la que nace I. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos calcular I, pero a partir de una propiedad coligativa que es el descenso crioscópico.
Recordemos, a modo de repaso, cuando estudiamos la clase pasada, ¿cuántas propiedades coligativas eran? 4, ¿verdad? Descenso relativo de la presión de vapor, ascenso ebulloscópico, descenso crioscópico y presión osmótica. Nosotros hemos estudiado juntos las 3 primeras. Presión osmótica la vamos a ver enseguida. Entonces, es de esas 3, vamos a ver ahora por qué utilizo el descenso crioscópico para calcular I. Esta propiedad coligativa es una de las propiedades coligativas más fácil de medir de manera experimental. No podemos medir en casa. Solamente necesitamos materiales pequeños, materiales que puedo tener en la casa, y puedo medir el descenso crioscópico teniendo un termómetro, teniendo hielo, teniendo sal gruesa, etcétera. Yo puedo armarme una mezcla frigorífica y poder medir el descenso crioscópico de cualquier solución. Y por esa razón es que el factor I lo puedo calcular a partir de este descenso crioscópico. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo 1 molar de glucosa. Y yo les digo, por favor, necesito que me calculen el descenso crioscópico de esa solución. Entonces ustedes me van a decir, bueno, es fácil, el descenso crioscópico era la molaridad por la constante crioscópica. Bien, la molaridad la tenemos como dato, 1 molar, entonces 1 mol sobre litros. La constante la sabemos, 1,86 grados centígrados por litro sobre mol. Litros y litros se van, mol y mol se van. Entonces el descenso crioscópico, 1,86 grados centígrados. Perfecto. Bien. Entonces ustedes me han sacado el descenso crioscópico con esta fórmula, que era la fórmula de la ley de Raoult. Este descenso crioscópico se va a llamar descenso crioscópico teórico o calculado. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una ley, una fórmula que ya está fijada. Bien, perfecto, muy bien, hicieron perfecto el cálculo. Ahora necesito que me corrobores que ese es el descenso crioscópico de esta glucosa. Por eso ustedes me dicen, bueno, profe, te lo vamos a corroborar. Me voy. Miren, descenso crioscópico. Descenso crioscópico es igual a la temperatura de congelación actualmente menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Sí? Entonces, ustedes se fijan, ¿qué hacen en el laboratorio? Mido las temperaturas, ¿verdad? Mido la temperatura de congelación actualmente, que ustedes saben que es 0 grados centígrados. Menos la solución me va a dar un valor por debajo de 0. Y me da menos 1,86 grados centígrados. Entonces, hacemos la diferencia y esto me da 1,86 grados centígrados. Me da igual que la que me han hecho acá. Entonces ustedes me dicen, pero que ahí está corroborado. A este descenso crioscópico le ponemos el apóstrofe, la comita ahí arriba, ¿sí? Y a esta fórmula, que es la experimental, justamente le vamos a llamar descenso crioscópico observado o experimental. Observado porque lo estoy mirando la medición con el termómetro, ¿sí? Experimental porque estamos haciendo laboratorio. Cualquiera de los dos es correcto. Y lo diferencio al descenso crioscópico con la tilde ahí arriba. O abajo.
Entonces este es el observado y este es el calculado. Entonces la relación se hace así. Descenso crioscópico observado sobre el descenso crioscópico calculado, en este caso va a ser igual a 1, porque era 1,86 dividido en 1,86. Bien, perfecto. Me voy a hacer, yo les pido ahora que ustedes me hagan el cálculo de 1 molar de cloruro de sodio. 1 molar de cloruro de sodio. Bueno, ustedes me dicen, sí, profe, es lo mismo, descenso crioscópico, molaridad, por la constante crioscópica, 1 mol sobre litros por 1,86 grados centígrados por litro sobre mol. Mol y mol se van, litros y litros se van. Descenso crioscópico igual a 1,86 grados centígrados. ¿Y qué se dan cuenta acá? ¿Qué nos damos cuenta? Que obtuve acá del descenso crioscópico del cloruro de sodio es parecido al de la glucosa. ¿Sí? Me da igual. Bueno, me queda la duda. Entonces me voy a la... Hago el cálculo acá. Descenso crioscópico observado. ¿Sí? 0 grados centígrados era el agua. Y este me da menos 3,6, por ejemplo. Entonces ya el descenso crioscópico me da 3,6 grados centígrados. Me da casi el doble de lo que me daba acá. ¿Qué ha pasado acá? ¿Quién está equivocado? ¿Este o este? El que está equivocado es este. ¿Por qué este no? Y porque lo estoy midiendo con termómetro. El termómetro me está leyendo. ¿Qué está teniendo en cuenta esta fórmula que esta no? La disociación de las moléculas de cloruro de sodio. Entonces, por eso, la temperatura es mucho menor, ¿sí? Mucho menor que la de esta solución. Entonces, ahí descenso crioscópico observado sobre el calculado me va a dar ¿qué valor? Mayor a 1. Acá me da 1, acá me da mayor a 1. Y mayor a 1, ¿quién era? ¿Se acuerdan? De ahí nace que I, Factor de factor corrección. de corrección, se puede calcular relacionando el descenso crioscópico observado sobre el descenso crioscópico calculado. Y ahí tengo otra forma de calcular I. Miren acá. A partir de esto, si ustedes se fijan, ustedes me dicen, bueno, profe, quiere decir que el descenso crioscópico observado o experimental siempre lo voy a calcular así. Temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución. Sí, lo puedo calcular así siempre y cuando tenga el dato de la solución. Pero ¿qué pasa si no me dan la solución? Claro. Entonces veamos acá. Yo sé que el descenso que I, descenso crioscópico observado sobre calculado, era igual a I. Entonces yo quiero despejar el crioscópico observado, no tengo sonido. ¿Qué hago con el calculado? Está dividiendo, lo paso al otro lado, multiplicando. ¿Sí? Entonces me queda el descenso crioscópico observado igual a I por el descenso crioscópico calculado. ¿Y cómo se medía el descenso crioscópico calculado?
molaridad por la constante crioscópica. Entonces, miren, el descenso crioscópico observado, ¿cómo lo puedo calcular? A lo que era la ley de Raoul, ¿qué le agrego? Y, ¿sí? Entonces ahí me queda descenso crioscópico observado. Y acá nace que a todas las propiedades coligativas, a la ley de Raoul, debo agregarle I a la fórmula. Entonces ustedes van a ver descenso relativo de la presión de vapor, polaridad por la constante de vapor. Si quiero calcular el cloruro de sodio, cualquier solución electrolítica, debo agregar I. Ascenso ebullioscópico, polaridad por la constante ebullioscópica por I. Descenso crioscópico, polaridad por la constante crioscópica y por I. Ahora cuando veamos presión osmótica, molaridad por la constante pi y por I, ¿sí? Entonces, para toda solución electrolítica, a las propiedades coligativas, según la ley de Raoul, le voy a agregar I, para que acá me dé el mismo valor que me agarro acá, yo a esta fórmula le tengo que agregar I. Si no me pasa esto, me da lo mismo que la glucosa. Pero acá hay un error, porque no me está teniendo en cuenta la disociación. Por eso le agrego I a la fórmula, si la solución es electrolítica. ¿Entendido, chicos? Profe, ¿Sí? a mí yo no entendí por qué era menos 3,60. Ese es el valor que te da experimentalmente el cloruro de sodio, ¿sí? Si vos vas a ponerle el termómetro, es un valor que yo lo he medido. Por eso te lo pongo. Podría haber puesto menos que 1, mucho más chico, pero ese valor está medido con termómetro. Bien, Esa profe. es la temperatura de congelación que tiene el cloruro de sodio de manera experimental. Gracias, profe. De nada. No lo tenés que saber de memoria. Este es un ejemplo nada más. Es para que puedas entender que el descenso crioscópico observado, va a ser mayor que el que vos has sacado acá. Es para mostrar nada más el ejemplo, ¿no? Si vos no te acordás esto, no hace falta, simplemente pongas esto, que el descenso crioscópico observado sobre el calculado mayor a 1, ya está. No te va a afectar que no lo sepas a ese valor. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, ahí terminamos con esto. Tenemos que pasar ahora a la otra propiedad convexa, que es la presión osmótica. Y recién podemos ver problemas. No se asusten, porque yo les voy a poner otra clase de manera presencial para la práctica de los problemas. ¿Sí? Vamos a ver hoy la teoría, la semana organizamos, que van a venir los que quieren hacer presencial. Y los que no, pueden tener una clase sincrónica también de presentación de problemas. Todo va a depender de usted. Y lo arreglamos siempre por el grupo. Bien. Expresión osmótica. Presión osmótica. Recordemos que la presión osmótica era la propiedad coligativa más importante de las 4. ¿Por qué era la más importante? Por su gran importancia y aplicación biológica. Entonces, miren, es una de las más importantes, entonces la tenemos que saber bien. Nosotros la aprendemos hoy, aprendemos bien qué significa y nos va a servir para toda la vida.
porque algún desequilibrio que haya en el organismo nos va a afectar muchas cosas y va a ser, por ejemplo, alguna alteración dentro de lo que es la presión osmótica. Entonces, por eso es que la tenemos que saber bien. Antes de saber presión osmótica, nosotros tenemos que conocer el concepto de tres cositas. El concepto de difusión, el concepto de diálisis y el concepto de ósmosis. Bien, vamos a empezar con difusión. Obviamente que ahí ustedes en mi apunte, los dibujitos están más lindos de los que yo les voy a dibujar acá. Soy pésima dibujando. Entonces yo traté de buscarles y de ponerles en la... Bueno, en este frasco hemos puesto agua. En este frasco hay agua. Y en esta jeringa hay un indicador azul de metileno, un colorante azul de metileno. Bien, ¿qué es la difusión entonces? La difusión es un tipo de transporte, ¿verdad? Eso ya lo conocen ustedes porque ya han estudiado biología al principio, que es, o en la introducción a la medicina, los que están en primero, también lo han visto. Me consta, por eso les puedo decir. Entonces, ¿qué es la difusión? Un tipo de transporte. Este tipo de transporte es un transporte que pasivo, de tipo pasivo, no gasta, no necesita mucha energía. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Qué es? Entonces ustedes con el dibujito nomás ya pueden sacar el concepto, cómo lo pueden conceptuar a la difusión. Entonces la difusión va a ser el pasaje de materia, ¿sí? Pasaje de materia desde la zona, ustedes fíjense, yo estoy dejando caer con esta jeringa este indicador. Acá había agua. Y acá yo tengo azul, azul bien oscuro. Dejo caer. Dejo de tirar el indicador y ustedes después van a ver que ese azul ha difundido por todo el frasco y lo puso homogéneo. Se tiñó de azul. Ya no veo agua transparente. Ahora veo azul. Entonces, eso es la difusión, el pasaje de materia desde la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. ¿Sí? O sea que es un transporte a favor del gradiente. ¿Sí? ¿Y qué es la relación acá importante que yo quiero que quede? Es que este transporte puede ser con o sin membrana. Ustedes ven que yo acá no nombré ninguna membrana y hubo difusión igual. Entonces puede o no haber membrana y lo mismo va a haber difusión. Siempre y cuando sea de mayor a menor concentración ese pasaje. Entonces esa es la difusión. Bien, vamos ahora a este otro mecanismo de transporte que es la diálisis. Este mecanismo de transporte es un mecanismo especial, muy importante de conocerlo, porque nosotros en el organismo lo necesitamos. Pero acá ya tiene una membrana en juego y la membrana se llama membrana dialítica. Membrana dialítica. Entonces ustedes ven, acá yo voy a tener en este frasco, tengo de este lado de la membrana una concentración. 1. Y de este otro lado, una concentración 2. Concentración 1, concentración 2. Bien. Entonces, ¿qué va a ser la diálisis? También hemos dicho que es un mecanismo de transporte, pero yo tengo en juego una membrana, y la membrana se llama diálisis. ¿Qué es la diálisis? Es el pasaje
pasaje de materia de la zona de mayor concentración a de una membrana dialítica a la zona de menor concentración. También es a favor del gradiente, también es de mayor a menor. Pero acá está atravesando la membrana. Y acá vamos a ver que solamente pueden atravesar esta membrana el solvente y las soluciones verdaderas o cristaloides. Entonces, miren, esto es importante. Quiere decir que en este transporte, esas membranitas solamente van a ser atravesadas por solvente. ¿Qué era el solvente? Agua puro. Agua, muy bien. ¿Y qué es? Y lo otro que atraviesa esta membrana son las soluciones verdaderas o cristaloides. ¿Cuáles eran las soluciones verdaderas? ¿Alguien leyó? Yo les digo verdaderas o cristaloides. Ahí ya te estoy diciendo cuál puede ser. Las que se encuentran en menor tamaño de 0,05. Muy bien, sí, 0,01 lo están usando en general, ¿sí? Pero ¿cuáles conocen ustedes? La glucosa, las sales. Muy bien. Glucosa, sales, ¿sí? Recuerden, la verdadera, por eso dicen cristaloide, ¿sí? La molécula de la glucosa, el azúcar, ¿verdad? Parecen cristalitos. Y la molécula del cloruro de sodio, de la sal, también cristalitos. Entonces tenemos glucosa, que es nuestra solución molecular, y cloruro de sodio, que es nuestra solución electrolítica, ¿sí? Las dos son diferentes entre sí, pero ¿por quién? Por la molécula, ¿verdad? Del soluto. Uno se disocia y el otro no. Pero ambas se llaman soluciones por el tamaño que tienen las moléculas, ¿sí? Es para que entiendan la diferencia. ¿Por qué puedo diferenciar la una de otra con respecto a molecular y electrolítica, pero las dos se llaman verdaderas, ¿sí? Por el tamaño del soluto. ¿Queda claro? Bien. Entonces, ¿esto es importante y tiene aplicación en nuestro organismo? Sí, es muy importante, tiene mucha aplicación en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro organismo, a nivel renal, nuestro riñón, ¿sí? Ahí vamos a tener un mecanismo de diálisis. Entonces ustedes por orina eliminan los desechos que tenemos en el organismo. Y esos desechos atraviesan una membrana dialítica. Entonces, ¿qué elimino por orina? Agua, electrolitos, ¿sí? Puedo eliminar algo de azúcar, tiene su umbral, pero ¿puedo eliminar proteínas por la membrana dialítica? ¿No? No, nunca. Si ustedes en un análisis de orina ven 1 gramo de proteína, ese paciente está con un problema renal. Leve o no, dependiendo de la cantidad. Pero no puede haber proteínas en orina, ¿sí? Así que este concepto lo tienen que aprender hoy, para toda la vida. Bien. Ustedes dentro de poco, algún familiar me decía, vos estás estudiando medicina, igual le decís, sí, pero estoy en primero, estoy en segundo. Bueno, no importa, pero ya sabes algo, ¿sí? Y les dan un análisis. Entonces, por eso sirve que ustedes desde hoy vayan aprendiendo a meterse en lo que va a ser su futuro. Y vayan aprendiendo y vayan afianzando todo esto. Entonces, para esto sirve. Ustedes hoy ya saben que van a leer un análisis de orina del papá. Papá no, ya vamos al médico, que acá pasa algo. Ya se pueden ir dando cuenta. ¿Queda claro? Bien, entonces ya sabemos qué es la diálisis. Ahora vamos a ver el otro mecanismo de transporte que se llama ósmosis.
En este mecanismo de transporte tenemos también una membrana en juego. Ustedes vayan viendo. En el primero no había membrana, podía o no haber, no hay. En el segundo la dialítica. Y ahora en el tercero tengo una membrana y la membrana se llama membrana semipermeable. Y en este frasco, de este lado, tengo solvente, agua. Y de este otro lado, tengo una solución. Tengo una solución. Bien. Esto. Y acá vamos a ver, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis también es un tipo de transporte. Y es un tipo de transporte pasivo. No necesitamos energía para poder que se realice este transporte. Pero, ¿cuál es la diferencia que tiene con el resto? Acá tiene que atravesar esta membrana semipermeable el solvente. Entonces ustedes van a decir que la ósmosis es el pasaje de solvente a través de la membrana semipermeable desde la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración. O sea que acá estoy en contra del gradiente, ¿sí? A diferencia de estos dos, que era de mayor a menor. Acá voy de menor a mayor. Entonces, ¿quién atraviesa la membrana semipermeable? Solamente el solvente. Ya ninguna solución, solamente el solvente. Por eso se llama semipermeable. Solamente el solvente. ¿Cuál es el objetivo de la ósmosis? ¿Qué quiere hacer la ósmosis? ¿Qué opinan? Equilibrar las concentraciones. Claro, igualar, por lo tanto, acá ¿qué está haciendo? Está diluyendo, ¿verdad? Está diluyendo. Entonces ese es el objetivo de la ósmosis, diluir. Bien, eso no lo olvidemos. Ahora, pregunta de examen. Concepto de difusión, concepto de diálisis, concepto de ósmosis. Y con respecto a ósmosis, les pregunta, explique cuáles son las teorías que avalan a la ósmosis, porque es como raro, lo ves raro, que va de menor a mayor, está en contra del gradiente. Entonces, ¿por qué pasa el solvente? Solución. ¿Qué está pasando? Entonces, ustedes van a ver, hay tres teorías, y la primera teoría es la principal, y en base a esa vienen las otras dos. La primera teoría dice, miren acá, recuerden la clase anterior. Si yo les digo, acá tengo presión de vapor del solvente y presión de vapor del solución. ¿Cuál de los dos tenía mayor presión de vapor? Solvente. La de El la solución. solvente. Muy bien, el solvente, no se olviden, el solvente tiene mayor presión de vapor siempre que la solución. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría. La primera teoría dice, como la presión de vapor del sol mayor, empuja a la membrana y atraviesa. Le gana a la presión de vapor de la solución. Es mayor, entonces la empuja y paso tranquilamente. Entonces, esa es la primera teoría. La mayor presión de vapor que tiene el solvente. Bien. Segunda teoría. La segunda teoría habla de una energía libre. ¿Qué es la energía libre? Es una energía remanente de energía que ha quedado y que yo la puedo disponer para trabajar. Por eso se llama energía libre. Anda por ahí, yo la necesito, vení para acá. ¿Sí? Esa energía libre es mayor donde sea mayor la presión de vapor. ¿Dónde es la mayor la presión de vapor? El
ahí viene y le ayuda a atravesar la membrana. Tercera. La tercera se llama bombardeo de partículas. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una membrana, las partículas para atravesarla la bombardean. Empiezan a bombardear y si son aptas para atravesarla, la atraviesan. Bombardean. Este bombardeo de partículas va a ser mayor donde sea mayor la presión de vapor. ¿Dónde era mayor la presión de vapor? En el solvente. Entonces las partículas bombardean y atraviesan. Y ahí están las tres teorías de por qué se produce la ósmosis. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Sabiendo esto, ahora estamos en condiciones de poder ver la presión osmótica. Vamos a hacer acá dibujitos. Obviamente, dibujo del PDF está mejor. Bien. Miren acá. Acá en este frasco yo tengo solvente. Y en este de acá tengo la solución. Este frasco que tiene la solución tiene ahí la membrana semipermeable. Y yo le puse acá un émbolo. Esta tapa es un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Una tapa que hace presión. O sea, no deja escapar nada y yo puedo presionar con esa tapa. Hago presión. Eso es un émbolo. Bien. Entonces, ustedes vean acá. Acá hay pasaje del solvente a través de la membrana semipermeable hacia la solución. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Ósmosis. Ósmosis. Bien. Acá hago presión un poquito con el émbolo, ¿ven? Ahí hago presión con el émbolo. Hace un poco de la solución, pero sigue entrando el solvente. Sigue entrando el solvente a la solución. O sea, que yo sigo en ósmosis. Y acá, más presión. Y ahora solamente sale solución hacia el solvente. Entonces ahí ya no tengo ósmosis. Acá tengo presión osmótica. Presión osmótica. Entonces, concepto de presión osmótica. ¿Cuál es el concepto? Es la presión necesaria para que no haya ósmosis. ¿Sí? Presión osmótica, presión necesaria para que no haya ósmosis. ¿Sí? ¿Por qué no quiero que haya ósmosis? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué hacía la ósmosis? Diluía, ¿se acuerdan? Tiende a diluir. En cambio, la presión osmótica, ¿qué va a hacer? Ella va a mantener el equilibrio y va a decir, hasta acá lleguemos. Hasta acá podés diluir. Ahora yo quiero un equilibrio. Ya tengo diluido acá y acá la misma concentración. ¿Sí? Entonces, esto es la presión osmótica. La presión osmótica ayuda a mantener un equilibrio osmótico, un equilibrio de concentraciones. ¿Y por qué será tan importante eso? Tengan en cuenta que si hubiera mucha ósmosis en nuestro organismo, estaríamos completamente diluidos. Mayor cantidad de agua en algunos sectores y se vería expresado en algunas células, especialmente el glóbulo rojo, que ya lo vamos a ver en el trabajo práctico, ¿sí? Y
una acumulación de líquido anormal en algunos espacios y que ustedes lo van a ver traducido en el futuro como un signo que se llama edema. ¿Sí? Edema, líquido en los tejidos, en un lugar en donde no debería haber tanta cantidad de líquido. Entonces eso se llama edema. Entonces vos ves edema y ya sabes que al paciente le pasa algo. ¿Mm? ¿Entendido? Entonces, por eso yo necesito tener el equilibrio osmótico. No tengo que tener un desequilibrio, porque puede ser, si está muy concentrado, voy a tener una alteración. Si está muy diluido, voy a tener otra alteración. Entonces necesito un equilibrio entre esas dos cosas. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. Perfecto. Ya sabemos presión osmótica. Ahora, lo que vamos a ver son fórmulas. Nosotros vamos a aprender, los chicos de primero, algunos ya han visto conmigo, un esquema, una clasificación de fluidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los fluidos los podíamos clasificar en líquidos y gases? ¿Mm? Bueno, estos fluidos, como yo puedo decir, son líquidos o gases. ¿Qué quiere decir? Los gases, ustedes saben que tienen sus leyes. Pero al ser fluidos, igual que el líquido, estas leyes las puedo aplicar también a los líquidos. Entonces yo puedo usar las leyes de los gases para aplicarlas a los líquidos si las necesito. En este caso, la fórmula principal de la presión osmótica sale de la ecuación general de los gases. Entonces vamos a ver, ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases dice que la presión del gas por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases y por la temperatura. Bien. ¿Cómo se llama mi tema? Presión osmótica. Entonces yo quiero calcular presión. Yo acá tengo presión, esta es presión de los gases, pero yo quiero calcular presión, entonces lo voy a dejar solito. Está multiplicando, va a pasar acá. Bien. Número de moles, constante de los gases, temperatura, dividido en volumen. Y acá me queda la presión. Me queda ya presión. Ahora, número de moles sobre volumen es lo mismo que yo diga molaridad. Por la constante de los gases y por la temperatura. Y a la P de presión la vamos a reemplazar por la letra I de presión osmótica. Esta tengo la primera fórmula de la presión osmótica. ¿En dónde? La molaridad se mide en moles líquidos. La constante de los gases tiene su propio valor. Este valor depende en la unidad en la que esté expresada, va a ser el valor. Acá lo vamos a expresar en atmósfera. Entonces 0,082 atmósferas con litros sobre mol por grado Kelvin. Valor que se lo tienen que acordar. Y la temperatura es la temperatura. Ustedes se fijan las unidades. Acá yo tengo grados Kelvin y acá tengo grados Kelvin. Entonces los grados Kelvin se van. Litro se va con litro. Mol se va con mol. ¿Qué me queda? Atmósfera. Eso quiere decir que la presión atmosférica. Ojo,
Esa es la unidad de la presión osmótica. Siempre, chicos. Siempre en atmósferas. Por lo tanto, si a mí el dato de la presión osmótica me la dan en osmoles, me la dan en milímetros de mercurio, yo debo pasarlo a atmósfera, si no, no puedo reemplazar en el problema. ¿Por qué? Porque no se va a ir que la constante de los gases agrupa todas las unidades. Y tiene mol, tiene litro, tiene gramos Kelvin, tiene atmósfera. No tiene milímetros de mercurio, no tiene osmoles, ¿sí? Entonces, por eso debe estar siempre en atmósfera. ¿Queda claro? Bien. ¿Qué pasa? Esta fórmula ha sido específicamente medida para soluciones moleculares. Entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero aplicar la misma fórmula, pero a una solución electrolítica? Pi es igual a molaridad por la constante de los gases por temperatura y por I. Le vamos a agregar I si yo tengo una solución electrolítica. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Y para terminar con esta fórmula, según la ley de Raoul, no me olvido de Raoul, la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante pi. Esta constante pi vale 22,4 atmósferas por litro sobre mol. ¿Mm? ¿Y qué le voy a agregar a este ecuación? Electrolítica, polaridad, pi por I. Ahora, la fórmula con la que ustedes van a trabajar siempre con los problemas es esta. ¿Por qué? Porque Kpi, 22,4, sale de la temperatura a 0 grados centígrados, ¿sí? Temperatura absoluta. Entonces, imagínense que si yo la quiero aplicar en el organismo, que es 37 grados, esta fórmula no sirve, porque ese valor ya estaba calculado para una temperatura de 0 grados, ¿sí? Entonces, trabajo con esta, que tiene la temperatura como dato, está en grados Kelvin. Entonces, yo tengo que saber pasar los grados centígrados a grados Kelvin, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo. ¿Queda claro, chicos? Van a usarlas, pueden usarlas a las dos, dependiendo de los datos que me dé el problema. Pero generalmente se trabaja con la de la ecuación general de los gases. Bien. Perfecto. Nosotros acá tenemos concentración, la polaridad. Pero la presión osmótica tiene su concentración propia que nosotros le vamos a llamar osmolaridad. Entonces ahora vamos a ver qué es la osmolaridad y para qué nos sirve. Es un tipo de concentración, acabo de decir. Entonces ya ahí en el contexto vamos a decir eso. Es un tipo de concentración. Osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad entonces? Nos va a indicar concentración. Nos indica concentración. ¿Pero de qué? De todas las partículas osmóticamente activas, de todas las partículas osmóticamente activas que estén contenidas en un litro de solución. La unidad que se utiliza para la osmolaridad es el osmol. Entonces ustedes van a decir que la osmolaridad
es osmol sobre litros. ¿Sí? Entonces esa es la unidad de la osmolaridad del osmol. Bien, vamos a ver acá unas pequeñas diferencias. Si yo les digo que tengo un mol de glucosa, ¿sí? Ese mol de glucosa está en agua. Entonces yo les digo, bueno, si quieren armar la molaridad de esto, van a poner un mol de la glucosa en un litro y eso se llama 1 molar. ¿Sí? Ahora, quiero hacer la osmolaridad. ¿Qué voy a poner? Un osmol en un litro. Y eso se llama 1 osmolar. Entonces acá yo voy a la osmolaridad. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué pasa si tengo un mol de cloruro de sodio en agua? Un mol en un litro corresponde a 1 molar del cloruro de sodio. Un osmol en un litro corresponde a 2 osmolar. Entonces ustedes acá me van a decir que la molaridad no se parece a la osmolaridad. ¿Sí? ¿Y por qué? Y bueno, vamos a encontrar acá la osmolaridad. Entonces vamos a encontrar dos formas. Osmolaridad, que se llama ideal, que es la que estamos sacando acá, se calcula multiplicando la molaridad por el número de iones. Si yo me fijo en el caso de la glucosa no se disocia. Entonces N es 1, porque la molécula no se ha disociado. En cambio, ¿qué pasa con el N? El cloruro de sodio se disocia en ¿qué? 2 iones, cloro y sodio. 2 por 1, que era la molaridad, me daba 2. ¿Sí? Y la otra osmolaridad es la osmolaridad real. Y eso hace que se igualen las polaridades, ¿no? La molaridad con la polaridad. Ya van a ver en el problema. Molaridad por I. Entonces, miren otra forma de calcular I, es a partir de la molaridad. Molaridad por I. Entonces, ustedes acá tienen para calcular I, tienen para calcular la molaridad. Y acá pueden calcular la molaridad y pueden calcular I. Cualquiera de esos datos me sirve para calcular alfa o para calcular I. Entonces, por eso tengo estas dos fórmulas. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Equivalencia. Recordar, un osmol son 1000 miliosmoles. La osmolaridad, chicos, tiene que estar siempre en osmol también para poder trabajar. Porque si está en miliosmoles son números muy grandes y no me va a servir después para trabajar, entonces debo trabajar en osmol. Un osmol son 22,4 atmósferas. 1000 miliosmoles, 22,4 atmósferas. Una atmósfera, ya lo sabían, 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura en grados Kelvin son los grados centígrados más 273. Y si quieren pasar de grados
Kelvin a centígrados, hacen la recta. Van a ser los grados Kelvin menos 273. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Con respecto a la teoría, fíjense que en el PDF yo les agregué algunas cosas que necesito que lo sepan sí o sí, porque a veces ustedes se olvidan de leer el libro de la cátedra. O les puse alguna llamadita y les puse completar con el libro de la cátedra. Por ejemplo, en presión osmótica, los distintos tipos de osmómetros, de cómo se puede medir la presión osmótica, eso lo tienen que ver del libro de la cátedra, ¿sí? Tal cual como está ahí. Lo leen, si a alguno les queda alguna duda, no lo entienden, me consultan. Otra pregunta que también les hacen en el parcial, y yo este año se los agregué en el PDF, es el paralelismo que tienen las leyes de los gases con la presión osmótica. ¿Qué quiere decir eso? Yo se los acabo de decir. Los gases, ¿sí? Al ser fluidos igual que los líquidos, las leyes me sirven para poder calcularlas a los líquidos. Entonces, ¿cuál es el paralelismo que ustedes van a encontrar? El primer paralelismo ya lo hicimos. Ecuación general de los gases. De ahí sale la ecuación principal de la presión osmótica. Eso es un paralelismo. El otro paralelismo, como ustedes saben, es varias leyes de los gases. Acá no las vamos a ver en presión osmóticas a todas. Después, cuando sea para el final, recién se ven gases como tema aparte, y ahí recién lo vamos a ver a las otras. Pero, por ejemplo, la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que va a estudiar, en este caso, esta ley, la acción que tiene la temperatura sobre la presión de los gases, pero a un volumen constante. Entonces ahí me está hablando de un volumen constante. Entonces esta ley me da una fórmula que dice que la presión del gas es igual a la presión inicial del gas por 1 más un coeficiente o constante de dilatación, que se llama alfa, no lo confunda con el grado de disociación, por la temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser el paralelismo? Si yo les estoy diciendo que las leyes de los gases me sirven para calcular también la presión osmótica, ¿qué hago? Reemplazo la letra P por la letra Pi y ya está. Nada. Ni siquiera es para problemas esto, es teoría nada más. Entonces, digo que la presión osmótica es la presión inicial por 1 más la constante, ¿sí? Por temperatura. Y eso es todo. Eso es el paralelismo. No es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, eso es si te preguntan en el parcial, escribes esto. No sé todavía cómo va a ser la modalidad del parcial este año. Como están por dictarle la materia a primero y segundo, el año pasado era presencial escrito. Ahora no sé, como son tantos, no sé si le van a hacer presencial escrito, por ahí lo terminan haciendo online, como lo hicieron en la pandemia, y online es múltiple choice. Entonces, al que le gusta el choice, va a estar beneficiado, y al que no, bueno, vamos a tener que practicar con choice. Pero, y si es escrito presencial, son parciales a desarrollar, ¿sí? Entonces, si te piden a desarrollar, que digas el paralelismo, vas a hacer la de la ecuación general de los gases que yo te acabo de enseñar, y agregás esta, que es la ley de Gay-Lussac, que sí se las puse en el PDF para que no se la olviden. Ese está en el libro de la cátedra, pero está al final y nadie le lleva la punta. Entonces yo este año se las agregué. Y después les agregué muchas cositas como ser las importancias biológicas. Por ejemplo, en presión osmótica se los agregué porque es muy importante que lo sepan. En propiedades coligativas no me acuerdo si se los agregué, pero sí lo tienen que ver del libro de la cátedra. Entonces, por eso yo les dije, combinen mi PDF con el libro de la cátedra, ¿sí? Y
El que quiera ver las teóricas que suban al campus, también sirven. Mi PDF está armado de clases teóricas y del libro de la calle, para que se queden tranquilos. Bien. Bueno, ahí terminamos con la teoría, chicos. Ustedes tienen en el PDF, el que ya lo ha visto el PDF, sabe que hay teoría, problemas y laboratorio. Tienen completo el PDF. Los problemas los tienen separados por temas. Tienen propiedades coligativas de soluciones electrolíticas, presión osmótica, conductividad y pH. Cuando terminemos de ver pH, yo les voy a pasar un PDF de problemas de parciales viejos. Así repasamos todo de ahí. Bueno, yo les voy a hacer ahora la resolución de un problema que tenga todos los temas que hemos visto hoy. Presión osmótica y soluciones electrolíticas, o sea, alfa, K e I. Y después ustedes tienen que resolver los problemas que tienen ahí. De soluciones electrolíticas son 10, creo, no me acuerdo. Y de presión osmótica son 19, por ahí. Entonces, todos esos problemas los tienen que resolver. Estos problemas tienen la respuesta puesta. Por ahí la respuesta les puede variar según los decimales que ustedes trabajen. Generalmente se trabaja con 3 decimales después de la coma. Por ahí capaz que si yo lo resolví rápido el problema, capaz que lo resolví con más decimales y bueno, no les podrá coincidir. Pero si no les coincide, ustedes me mandan al toque y me dicen, mira Sonia, no me coincide este. Entonces yo lo controlo y me fijo si es error de decimales o si hay otro error para poder corregir. ¿Sí? Muchos de ustedes, muchos ya me han mandado del primer práctico de propiedades coligativas, otros no me han mandado, imagino que sí los hicieron y sí los han entendido, y los que se han incorporado ahora los tienen que hacer. Recuerden que estos prácticos, los problemas se van entrelazando uno con otro. Si yo no sé hacer propiedades coligativas, no voy a poder hacer los problemas de hoy, no voy a poder hacer los problemas de la semana que viene y así. Entonces, mucho cuidado, no se duerman en los laureles. Empiecen a practicar los problemas ahora. Cuanto más practique, más rápido se guarda la fórmula acá. Más rápido aprendo a despejar. Más rápido me acuerdo las unidades. Eso, por favor. Si no practican, no lo van a aprender. ¿Sí? Y por más que vengan a la clase presencial, si ustedes no lo practican, no lo van a aprender. Entonces necesito que lo practiquen. Si te salió mal, me preguntás, ¿por qué me salió mal? ¿Qué pasó acá? Y yo te corrijo, ¿sí? Por ahí es una tontera y te frustra una tontera. Entonces eso es lo importante, aprenderlos a hacer el problema. ¿Queda claro? Y no olviden, leerlos bien. Leo el problema, me fijo cuáles son los datos, saco bien los datos y recién me voy a buscar fórmulas. Primero me manejo con el machetito de todas las fórmulas que yo les puse. Y después solitos, a medida que ustedes vayan haciendo problemas, se van a ir dando cuenta que ni la miran en la hojita. Pero porque han hecho muchos problemas. Si no hacen ninguno, obviamente la fórmula nunca se va a guardar. ¿Entendido? Entonces, por favor, practiquen. Yo sé por qué les digo, después se les va a amontonar todos los parciales de todas las otras materias, los que están en segundo, fisiología, histología, los que están en primero, biología, bioquímica, por favor, no dejen que se les amontonen los temas. Bien, vamos a hacer el problemita. Recuerden, la calculadora científica cualquiera. Acá no les van a exigir con tecla, sin tecla alfa, con tecla cualquiera que sea científica, ¿sí? Obviamente los que ya tienen la del año pasado la pueden seguir usando, no hay problema. Bueno, de la hojita de problema,
Les voy a hacer el problema número 12. Dice, ¿cuál es el peso molecular? ¿Cuál es el peso molecular de una solución electrolítica de 8 gramos en un volumen de 0,1 litros? Si tiene un N igual a 3, un alfa del 27% y una osmolaridad real de 370 miliosmoles. Bien. Ya tengo el problema ahí. Me fijo cuáles son los datos, ¿sí? Nos fijamos los datos. Me fijo las unidades. Veamos. 27%. Yo no puedo usarlo al valor así, ¿verdad? 27 lo tengo que dividir en 100. Entonces ahí yo voy a sacar el valor ya para poderlo reemplazar en la fórmula correspondiente, ¿verdad? Entonces esto va a ser 0,27. La osmolaridad, genial. ¿En qué unidad le dije que tenía que estar la osmolaridad? En osmol. Y está en miliosmol. Entonces la voy a pasar. ¿Cómo pasaba? Un osmol eran 1000 miliosmoles. Entonces, 370 miliosmoles X. Entonces van a dividir y con eso obtienen el cambio. 0,37 osmoles. Y ese es el valor que ustedes van a utilizar. Bueno, ahora me voy a ver. ¿Qué me tiene que calcular? Peso molecular. Este es un tema, está dentro de las fórmulas que vimos en el tema pasado. En la fórmula de molaridad. ¿Sí? Recuerden que acá la molaridad se trabaja con la fórmula que da la cátedra, no con regla de 3. ¿Qué decía la fórmula de la molaridad? Molaridad es igual a los gramos sobre el peso molecular o masa molar, perdón, por el volumen. Con los chicos de primero hemos visto que se pone masa molar, pero en la cátedra le ponen peso molecular para que no tengan problemas. Entonces, yo tengo que calcular peso molecular. Lo tengo que despejar de ahí. Esto es un dato para que lo recuerden todos los que tienen problemas con el pasaje de términos. Para calcular la incógnita siempre tiene que estar en positivo. En este caso el peso molecular está abajo, dividiendo, eso lo pone en negativo. Entonces no lo puedo dejar ahí abajo. Lo tengo que pasar para acá, para encima. Lo tengo que tener en positivo. Entonces, el peso molecular acá está dividiendo, ¿ven? Acá está la división. Está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces, peso molecular por la molaridad. Gramos, volumen. La molaridad está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo. Entonces me queda peso molecular es igual a los gramos sobre molaridad por volumen. ¿Entendido? Entonces, si ustedes lo ven desde otro punto de vista, ¿qué pasa con el peso molecular? Hace un intercambio con la molaridad. Entonces, esto recuerden. Los que están acá abajo dividiendo van a hacer un intercambio con lo que están multiplicando acá. Entonces, si yo quiero calcular un volumen, ¿cómo lo saco? Lo pongo a donde estaba la molaridad y la molaridad. ¿Sí? Pero solamente con los que están acá abajo. Los que están acá arriba no, esto ya está en positivo.
Entonces yo los dejo solitos. Este está positivo, yo quiero calcular los gramos. Está solito acá y positivo, entonces lo dejo solo. ¿Cómo lo dejo solo? Peso molecular y volumen que están dividiendo los corro para allá. ¿Cómo van a pasar? Multiplicando. Entonces los gramos es igual a molaridad por peso molecular y por volumen. ¿Entendido? Entonces para que así es el pasaje de término, eso es matemática, y para que les quede fácil y recordar cómo tienen que hacer los pasajes. Bien. Bueno, entonces sigamos. Peso molecular, repito, necesito los gramos. ¿Tengo los gramos? Sí tengo. ¿Tengo la molaridad? No tengo. ¿Tengo el volumen? Sí tengo. Sé que me faltaría acá la molaridad. No la tengo. Y no puedo usar la fórmula numérica porque la estoy usando para peso. Entonces, ¿qué otro dato me da? N me da alfa y me da osmolaridad real. La osmolaridad real. Osmolaridad real. ¿A qué era igual? A la molaridad por I. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que yo de esta puedo calcular la molaridad. ¿Cómo hago? La dejo solita. Y está multiplicando, va a pasar al otro lado, dividiendo. Osmolaridad real dividido en I. La molaridad, entonces, osmolaridad real, ya hemos pasado a osmol, 0,37 osmol sobre litro, dividido en I. No tengo I. Entonces tengo que calcular I. Pero I tiene su fórmula. Veamos si me sirve. Alfa por n menos 1 más 1. Tengo como dato alfa y tengo como dato n. Entonces puedo usar la fórmula. Alfa 0,27. N es 3 menos 1 más 1. 3 menos 1, 2. Por 0,27, ¿sí? Más 1. Entonces esto me da 1,54. ¿Sí? ¿Es así o no? ¿Alguien hizo el cálculo? Sí, profe. Profe, así es. Bien. ¿Está bien el valor de I? 1,54. Y bueno, me da más que 1. O sea que dentro de todo es coherente con el concepto de I. Entonces, bueno, ya está. Me voy acá. Lo reemplazo acá. 1,54. Entonces ahora hacemos el cálculo. 0,37 dividido en 1,54. 0,24. 240, dice. Mol sobre litros. Ustedes ponen la unidad de concentración que corresponde acá. Mol sobre litros. Y bueno, ahora se van acá. Peso molecular es igual a 8 gramos dividido en 0,240 mol sobre litro por 0,1 litro. Litro y litro se van. Entonces, peso molecular nos va a dar 333 gramos sobre mol. Y ahí termina el problema. Hemos utilizado una fórmula para solución electrolítica, una de presión osmótica y una de molaridad que hemos visto en el primer práctico. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, les queda a ustedes realizar los problemas. En la semana vamos a ir organizando la clase presencial. Vamos a ver
si avanzamos o no en los temas la semana que viene, el domingo que viene, yo tendría que dar ya conductividad. ¿Mm? Vamos a ver cómo nos organizamos porque no me gusta adelantarme tanto, ¿sí? Y tampoco atosigarlos tanto a ustedes. Necesitan hacer la práctica de los problemas. Yo necesito que aprendan a hacerlos bien. Los problemas de conductividad se van complicando un poquito más, porque son más fórmulas y algunos problemas especiales que se hacen con puente y que por ahí les cuesta un poco. Entonces yo necesito que afiancemos bien los dos temas que acabamos de ver, el tema pasado y este. Entonces, vemos si la semana que viene nos juntamos presencial para los que tengan ganas de hacer un presencial y los que no, siguen virtual con la parte práctica o me siguen consultando por WhatsApp, lo que sea cómodo para ustedes. Yo estoy abierta a sugerencias de lo que ustedes me pidan. Si alguno prefiere por el grupo ponerse de acuerdo y decir quiero una clase virtual solamente práctica, lo hacemos. Y los que quieran venir presencial, ponemos horario, ponemos día y nos juntamos acá. ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. Quedan desocupados entonces y voy a estar esperando que ustedes resuelvan los problemas y me consulten todas las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Muchos éxitos para la semana. Si ya comienzan con biofísica, vamos a ir viendo todas las novedades, me van avisando si hay algún cambio o si les dicen algo en especial, así vamos arreglando todo por el grupo. Que descansen y que tengan una hermosa semana. Les mando un beso grande. Gracias, profe, nos vemos. Profe.